Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo la hora que nos permitan entrar hasta la intimidad de sus hogares o tal vez nos estén escuchando en algún otro lugar. Muchas bendiciones, gracias por abrir la puerta de su corazón, por abrir sus oídos para tener unos minutos más de pláticas de la palabra, ¿verdad? Sí, pues buenas tardes, Juan. Este, pues aquí nos encontramos en una emisión, en una cápsula, eh, dándole seguimiento al proyecto que comenzamos. Eh, pues de entrada les agradecemos por tomarse el tiempo. Te agradezco, Juan, por estar aquí en este espacio. Y pues, ¿qué más no? Aprovechamos este espacio para saludar a quienes nos felicitaron, ¿verdad? Por iniciar este proyecto, al Pastor Daniel Lobet, un fuerte abrazo a distancia. No sé si a alguien más se me esté pasando. Pues a la comunidad en general, la comunidad profética Casa de Dios para México y las Naciones, para nuestros padres espirituales, Daniel y la profeta Brenda. Muchas bendiciones a la comunidad de aquí de Palenque, que tuvimos una buena recepción por parte de ellos. Bendecimos su vida, agradecemos el espacio que también nos dan y nos brindan, y a todas las personas, ¿verdad?, que tienen la bendición de escuchar pláticas de la palabra, sean su vida bendecida, rica y abundantemente. Así es, y pues igual les agradecemos y si tienen alguna pregunta, porque es válido, ¿verdad? Pueden escribirlo ahí en los comentarios, por favor, si tienen alguna pregunta, y en la próxima emisión estaremos respondiendo sus dudas, sus inquietudes, porque así como su servidor que está aprendiendo este tema muy interesante que son las fiestas del Eterno, ¿verdad? Entonces, yo particularmente estoy aprendiendo y yo creo que la comunidad, quienes nos miran también están aprendiendo, pero también yo creo que ellos tienen dudas, tienen preguntas, así como tu servidor tiene preguntas y que te las voy a hacer porque realmente yo soy nuevo en esto, ¿sí? Yo soy nuevo. Sí, es válido. Fíjate que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la primera fiesta, a la que le llamamos Pesa y a la que pues en español se conoce como la Pascua. Esa es la primera fiesta que vamos a ver o que vamos a estar hablando el día de hoy. Pesa. Pesa. ¿Y esa palabra a qué hace alusión o qué significado tiene? Bueno, la palabra, mira que en el idioma hebreo las palabras pueden tener dos o tres significados, ¿no? Es una abundancia lingüística muy hermosa, pero pesa significa pasar por encima de o pasar sobre, y entonces eso es lo que en realidad significa. Cuando nosotros podemos ver y darnos cuenta de cómo fue la liberación del pueblo, pues te vas a dar cuenta de muchas cosas. Digo, no quiero ahondar, no porque no quiera hacerlo, sino porque la mayoría conoce todo, vamos a llamarle así, el proceso que se llevó para efectos de la liberación, ¿no? Hablamos de las 10 plagas, hablamos de la dureza del corazón del faraón, hablamos del milagro del mar cuando se abrió. Cuando te refieres a liberación del pueblo, yo quiero entender o quiero pensar que es la liberación del pueblo de Israel que estuvo cautivo en Egipto. Es correcto. Ok, sí, porque estabas hablando de liberación del pueblo y me vino a la mente a cuál pueblo. Sí, de la liberación de Israel cuando de ahí se origina esta festividad. Festividad, es correcto. Sí, ahí es donde se origina la festividad. Y entonces esto tiene un significado. Hablábamos en la emisión pasada, ¿no? Que toda fiesta tiene un contexto histórico, profético y obviamente que también espiritual. Toda la fiesta se cuenta que es como un mapa o un croquis de lo que ha de acontecer todavía, de lo que aconteció y de lo que ha de acontecer. De lo que viene por delante. Es correcto. Ok, no, pues hablabas hace rato de la liberación,
cuando Moisés, pues por la mano del Eterno, liberó al pueblo de Israel de Egipto, pero en ese proceso, porque fue un proceso que duró años, ¿sí? ¿En qué momento fue el momento exacto donde el Eterno dijo, ahí es Pesaj, o a partir de aquí es Pesaj? ¿Qué episodio o qué escena fue donde el Eterno determinó que ahí fuera Pesaj? Ok. Fue cuando le dijo al pueblo de Israel, por medio del profeta Moshe, o Moisés, como le conocemos, que cada familia tomara un cordero. Y si la familia era pequeña, pues obviamente que se reuniera con otra y la sangre fuera untada en el dintel de las puertas. Entonces, hay una serie de requisitos, que esto sería como más, todo tiene que ver con nuestro amado y eterno Yeshua, porque tal a como aconteció en la liberación del pueblo de Egipto, de Israel, del pueblo de Egipto, es el mismo acontecimiento que tuvo con la muerte y el sacrificio de Yeshua en el madero. Entonces, entenderla desde este punto de vista es poder vivir y darle otro sentido al sacrificio que nuestro Mashiach o que nuestro Mesías hizo. Sí, lo que tú mencionabas hace rato, pero en estos momentos que estabas, que tomaste la palabra, decías que las familias tomaban un cordero y lo sacrificaban y con la sangre marcaban los dinteles, ¿verdad? Eso era la representación como tal, ¿no? Ahora, te estás hablando algo que estás mencionando, es, creo que el preámbulo era una anunciación de lo que vendría más adelante, Es porque correcto. la venida del Mesías fue muchísimos años por delante. O sea, Así es. ¿cómo es que el Eterno le empieza a revelar a su pueblo lo que viene por delante? Porque en el plan, después de que el hombre erró en lo que conocemos coloquialmente como Jardín del Edén, él ha tenido y ha diseñado el plan. Entonces lo único que se ha estado haciendo es esperar los tiempos para el cumplimiento de ese plan de redención y de salvación. Interesante, la verdad. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos y podemos entender esta fiesta desde el punto de vista de la primera venida, que Él vino, entonces nosotros nos damos cuenta que Él vino como el Cordero de Dios y que Él es el Cordero. Sí, claro que sí. Entonces dice que el Cordero era escogido, era presentado delante del sacerdote, eh, era inmolado entre las dos tardes y entonces incluso el sacrificio del Cordero era a las 3 de la tarde. La muerte de nuestro Mesías, de Yeshua, fue a las 3 de la tarde. Y también se da lo mismo, de que fue inmolado entre las 2 tardes. Entonces, esta fiesta cobra sentido en nosotros cuando entendemos esta parte. Vemos la parte histórica, como nos ¿Sí? han acostumbrado a enseñar. Vemos la parte del cumplimiento que tuvo la fiesta por parte de Yeshua y vemos el cumplimiento en nosotros. Digo, ahí voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero te das cuenta cómo cada una de las fiestas tiene que ver con tu vida espiritual. Sí, Y es algo como, que platicabas la semana pasada y yo te preguntaba por qué celebrarlos si nosotros no somos judíos, no venimos directamente de los judíos, ¿no? Es lo que tú me decías, no por el hecho de que no tengamos sangre de judíos como tal en nuestras venas, no significa que nosotros nos excluyamos de lo que el Eterno ha diseñado. Y es lo que te quería preguntar yo ahorita, o sea, ¿cuál es la importancia? Porque eso me queda claro a mí, ¿no? Las fiestas del Eterno ciertamente
aparecen en el Antiguo Testamento, pero aún tenemos que traerlas al presente, o sea, a nuestra actualidad y vivirlas. Pero mi pregunta ahora sería, ¿por qué yo debo, o más bien, cuál es el sentido que debo de tomarlo en mi vida? Ok, mira que digo, yo hablas de varias cositas, ¿no? Y quiero precisar algunas cosas. Y yo te decía, y les digo a todos, ¿no? Desde la intervención pasada, que el libro de Levíticos dice, y estas fiestas son del Eterno, nunca dice, y estas fiestas son de los judíos. Ahora bien, el pueblo de Israel, que estaba compuesto por 12 tribus, llegó el momento en que se dividió y entonces se conoce como Israel del Norte e Israel del Sur. La tribu de Judá y de Benjamín actualmente es lo que nosotros conocemos como judíos, pero las otras 10 tribus restantes, que es lo que se conoce como Efraín, fue lo que se dispersó. Son los que mencionan en la Biblia como gentiles, ¿verdad? Mira, es que el término gentil tiene que ver con extranjero y no realmente no somos extranjeros. O sea, formamos parte en un momento determinado de los que se dispersaron, que son, que se conoce como Efraín. Entonces, el libro de Ezequiel habla acerca de que Dios tomará las dos varas y las unirá. Las varas simbolizan la casa de Judá y la casa de Efraín. Serán una sola nación. Serán una sola nación. Será una sola casa. De hecho, creo que como para explicar esto quedaría mejor la parábola del hijo pródigo, la que conocemos como la parábola del hijo pródigo. En realidad, esa parábola, aunque sea usado para evangelismo, no estoy diciendo que sea malo, pero pues en realidad el contexto está escrito más para la casa de Efraín y la casa de Judá. Esa no me la sabía. Sí, ese es el verdadero significado. Pues mira, algo que estoy entendiendo, porque para mí todo esto ha sido nuevo o es nuevo, pero es necesario. La palabra dice que todo lo que está escrito ha sido inspirado para instruir, para corregir, para edificar, y entonces eso que tú me comentas para mí es nuevo, o sea, para mí es nuevo. Entonces, por eso yo a ti te pregunto, y quizás hay ciertas cuestiones que aún no logro entender, pero tú me vas explicando y yo voy tratando de armar este rompecabezas. Digo, para mí es un rompecabezas porque se van uniendo ciertas piezas, ¿sí? O sea, hablábamos de las festividades la semana pasada, que son 7, mencionaba 7, y una va tras de otra, y iniciamos primero con esto de Pesaj, que es la liberación del pueblo, que es a través de la representación de un cordero inmolado, ¿verdad? Que por cierto creo que en el libro de Levítico menciona cómo debía de ser el cordero, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eran esas características? Hay muchas, ¿no? Y no es que no quiera compartir, sino que habría una serie de características que habría que cuidar. Tenía que ser el cordero de un año, tenía que ser macho, tenía que no haber tropezado, a lo que nosotros conocemos sin mancha, ¿no? Y entonces cada una de las características del cordero fueron cumplidas cabalmente por nuestro Salvador y Mesías. Bueno, ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque viene a lo siguiente. Si en el libro de Levítico especificaba las condiciones de aquel cordero, especificaba, y por supuesto cuando el Mesías vino, él pues sabemos que fue hombre cabal, hombre recto, hombre justo, pues ya hemos leído, ¿no? Ese pasaje, o más bien los evangelios. Ahora, cuando nosotros hablamos del Pesaj en este momento, yo sé que no vamos a usar un cordero, porque la palabra dice que el sacrificio ya fue hecho, que es fue lo que hizo el Mesías. Ahora, ¿yo cómo puedo celebrar Pesaj? Ok,
Mira que, por ejemplo, esa es la otra parte, ¿no? Entonces dejemos la cuestión histórica, como le decíamos, ¿no? Que habla sobre la liberación de Israel de Egipto. Y entonces entendamos ahora el sacrificio que hizo nuestro amado y eterno Yeshua, ¿no? Entonces, Él representa el cordero, ya no necesitas tú un cordero, porque Él fue el cordero. Así es, ¿Sí me es explico? correcto. Ok. Ahora, en tu vida personal, ¿cómo va? Mira que cuando nosotros entendemos esta parte, Egipto representa el no conocimiento de Dios. No te voy a decir el mundo, porque en el mundo todos estamos. O sea, desde el momento en que tú aceptas a Yeshua como tu único y suficiente Salvador, no te vas a otra galaxia. Sigues estando acá. Sí, Entonces, es lógico. es lógico, pero pues también dirás y entenderás que la mayoría dice los del mundo. En realidad, digo esa palabra, pues estamos y compartimos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy importante. Y eso que tan importante es lo que se conoce como arrepentimiento, que en hebreo se llama teshuvah. Teshuvah. Ajá. Teshuvah, arrepentimiento. En uno de los significados al español, Ah. arrepentimiento, sí. Y entonces la otra palabra es fe, que en hebreo es emuná. Emuná y Teshuvah. Y ¿Okay? teshuvah. Son palabras que creo que vamos a estar hablando o mencionando muy repetidamente a lo largo de esta serie. Es correcto. Entonces, mira que ahora es tomar tú como cabeza de familia la sangre del cordero que fue vertida en el madero y aplicarlo a tu casa. Tu casa en un contexto físico, pero también en un contexto espiritual. Si logro explicarlo. Y entonces cuando nosotros hablamos de teshuvah o de arrepentimiento, es darte cuenta de las transgresiones. Yo sé que la mayoría de la gente está relacionada con la palabra pecado, pero pues la palabra pecado en realidad es errar al blanco o no dar en el blanco. Tienes, no sé, un objetivo y por X situación perdiste ese objetivo, perdiste dar en ese punto, entonces es errar en el blanco, ¿no? Y para que tú hagas teshuvah, que es como retornar a lo original, pues obviamente que hay ciertas cosas que tienes que considerar. Por ejemplo, una de ellas, digo, no voy a, tal vez en otra hablemos acerca de teshuvah, ¿no? De todo lo que implica, pero bueno, te las menciono. Es el arrepentimiento, tiene que ver con cesación, tiene que ver con, cuando hablo de cesación, es dejar de hacerlo, ¿no? Lo que en un momento determinado haces y que no está bien, entonces es un dejar de hacerlo. Tiene que ver con la confesión, con hablarlo, con confesarlo y con resolver en no volverlo a practicar. Yo creo que eso que tú mencionas, ese es el verdadero arrepentimiento, porque Sí. Yo te diré que tiempo atrás, cuando, no voy a decir ni voy a usar esa palabra que mencionabas cuando estaba en el mundo, no lo quiero usar, pero tiempo atrás, cuando yo desconocía de los caminos del Eterno, yo decía así, incluso le decía a mi papá, no lo vuelvo a hacer, pero era de diente para afuera, me veías más tarde haciendo lo mismo. Entonces, el verdadero arrepentimiento es eso que tú mencionas, ¿no? Declararlo, realmente decirlo, de ahí, ¿qué más viene? Decías, ya no volver a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, pues no sé si son las circunstancias de la vida, pero de repente nos encontramos en esa escena o en esa situación donde nos vemos comprometidos y fallamos. Y cuando fallamos decimos, no, pues no sirvo para esto, mejor me voy, mejor para qué lo hago, para qué voy a seguir perseverando, para qué voy a o decimos, ¿para qué voy a celebrar esta festividad si yo a cada rato estoy fallando, ¿no? Entonces, yo creo que eso que tú mencionabas de teshuvah, que es regresar
al diseño original, que creo que eso es lo que tú me estás enseñando en este tiempo, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es importante hacer un alto a nuestra vida, ¿no? Reflexionar dónde estamos y realmente arrepentirnos, lo que tú mencionabas. Bueno, yo así lo entiendo. No sé si estoy bien. Mira, o corrígeme si estoy mal. Toda Teshuvá te va a generar cambio y transformación cuando verdaderamente lo haces y lo vives. Lo que tú mencionabas, lo digo, pero solo de labios, pues solo es un remordimiento. El remordimiento te llega, o sea, una emoción. Se convierte como una emoción, pero se te pasa el efecto y lo vuelves a hacer. En cambio, un arrepentimiento, una teshuva que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a todo esto, te haces como un compromiso, porque vas entendiendo que la sangre del Mesías tiene una importancia en tu vida. Corrígeme, pero Pesaj es un recordatorio para darle la importancia y el peso al sacrificio que hizo nuestro Mesías en el madero. Mira, cuando tú entiendes que el pueblo estaba en esclavitud, también se escribe en la palabra y dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ajá. Y las transgresiones, el errar al blanco, todo lo demás. Entonces éramos esclavos precisamente de la forma de vida que teníamos. Vino nuestro libertador. Por eso dice, yo vine a dar libertad a los cautivos. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero yo nunca he estado en un centro penitenciario o algo. Bueno, es que no te hablo de la esclavitud física. O la esclavitud de los tiempos de antiguos. Tiempos de antaño, donde ahí sí tenían un dueño y no podían salir de la casa. Pues de hecho es que el dueño lo teníamos. O sea, Satanás, Hasatán, al no tener nosotros un dueño, al no tener nosotros una identidad de hijo, al no ser libres, somos esclavos de él. Y decíamos, ¿no? Oye, todo esto que tú mencionas, la verdad me deja pensando, porque, o sea, siéndote honesto, muchos hemos pensado, no llego a la iglesia, pero no hago cosas malas, entonces yo me voy al cielo. O sea, creo que ese es un error, un grave error pensar de esa manera. Mira, creo que desde que nosotros usamos las justificaciones a nuestra conveniencia, pues ahí es donde está el error, ¿no? Entonces, esto es entender, realmente ver la palabra desde este punto de vista, o la fiesta desde este punto de vista, es entender que vamos más allá de. Entonces, cuando tú vas entendiendo por qué te digo todo esto, fíjate que cuando llega el momento en el que el pueblo está de frente, tiene al mar, en la parte de atrás viene Faraón con todo su ejército, y entonces ahora, ¿qué haces, no? ¿Cuántas veces o cuántas situaciones en tu vida no has estado así? Como cuando dices, no, es que estoy entre la espada y la pared. ¿Sí me explico? Y entonces, cuando tú vas entendiendo todo esto, yo creo que las películas nos han enseñado de que pues Moisés levanta la vara, ¿no? Y automáticamente se abre, ¿no? Y nos perdemos de vista lo que la palabra dice. El Eterno le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Dile al pueblo que marche también. ¿Y cómo te atreverías a caminar por delante si tienes un mar? Y históricamente, porque he leído esa parte, no era como las playas de Paraíso, como las playas de Campeche, que vas caminando y las primeras
marcas de agua, te alcanzan centímetros, apenas te mojan los pies, vas caminando un buen tramo y apenas te llegan a la cintura. Eran olas y el mar era picado, era inhóspito, con eso te digo. Sí, y entonces hay muchas cosas, ¿no? De que poder hablar, que poder enseñar aquí, porque cuando ya el pueblo está, vamos a decirle, el agua le llegó hasta la nariz, entonces es que ocurre. No es como nos pintan en la película que el que iba primero, O en Moisés, levantó las manos, se abrió y el pueblo pasó. Sí, entonces en los murales. Por eso Pesas tiene que ver con la emuná, tiene que ver con la fe. Tú tienes que confiar, tienes que obedecer y que sabes que aun cuando está el mar delante de ti, se va a abrir. Porque dice la palabra que por él todas las cosas fueron hechas. Y todas las cosas al final obedecen a él. Mencionaste algo ahorita y me deja pensando, ¿no? Yo creo que lejos de el día que toque celebrar o nos toque celebrar, porque tiene fechas específicas, ¿verdad? O temporadas específicas, celebrar Pesaj, yo creo que el primer elemento que debemos de presentar es nuestro corazón, porque mencionaste algo ahorita, mencionaste Teshuvah, o sea, arrepentimiento. O sea, creo que ese es el primer elemento o el primer paso para que yo pueda festejar, celebrar, perdón, Pesaj, yo debo tener un corazón arrepentido y un corazón que tú mencionaste hace rato también, creyendo, o sea, por supuesto la fe, ¿verdad? Que va por delante de mi corazón arrepentido. Porque yo pienso que si podemos tener los elementos necesarios en la mesa, los que se ocupan, ¿verdad? Pero si mi corazón no tiene un verdadero arrepentimiento, esa celebración no tendría como tal un significado que marque mi vida o que marque la vida de mi familia. De hecho, mira, cuando no hay, yo te decía, el arrepentimiento trae cambio, trae transformación, trae renovación. Pablo decía, no te conformes a este siglo, sino renovaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, cuando tú con estas enseñanzas o con este tipo de enseñanza entiendes, entonces ya lo vives. Hay muchas palabras que yo te pudiera decir: al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Y entonces ese es un punto muy, muy importante. Entonces, ¿qué es Pesaj en nuestra vida? Es que surge como un espíritu de gozo, de regocijo hacia nuestro Señor en agradecimiento a que Él entregó su vida por mí. Y entonces en ese agradecimiento yo comienzo a caminar como Él caminó, hasta llegar, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Entonces, por eso es de que Pesaj para nuestra vida personal es muy importante. Órale, sí, sí es cierto todo lo que tú mencionas. Bueno, yo hablaba del corazón, que creo que es el primer elemento que debemos de presentar delante de nuestro Eterno, el momento de celebrar Pesaj. Pero ahora, ¿cómo celebro yo? Porque ya platicaste hace rato cómo lo hizo el pueblo cuando fue liberado, pero la pregunta ahora es, ¿cómo yo voy a celebrar Pesaj y cuándo debo de celebrarlo? Mira, hay ciertos símbolos o elementos, como quieras llamarle, ¿no?, que nosotros usamos. Nos sentamos en la comunidad, convocamos al pueblo, precisamente se le da la enseñanza, ¿no?, de lo que esto significa, de lo que fue en el pueblo de Israel en Egipto, de lo que nuestro Salvador y Mesías hizo y cómo nosotros debemos de vivirlo. Y yo creo que eso sería un tema más adelante, porque sí hay ciertos elementos que habría que explicarte. Usamos el pan, usamos vino, te puedo decir que usamos 4 copas de manera simbólica, te puedo decir que usamos ciertas hierbas y que cada una de ellas tiene un significado específico. Y
los pasos que se deben de seguir al momento que estamos juntos en la mesa. La mesa es algo muy importante porque a la mesa se sientan los hijos. Entonces ese es un punto que teníamos también que explicar y entender. Esta es la primera fiesta, Pesa, de las primeras 4 de primavera. Acuérdate que la emisión pasada hablábamos y decíamos Pesas, Hat Hamatzah, Bikurim y Shavuot en un contexto agrícola se da en primavera. Las fiestas de primavera. Las fiestas ¿Y el resto? Las fiestas de otoño. De otoño. Sí. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas son las fiestas de otoño. Mira, yo particularmente con estas pláticas, con estas charlas que estamos teniendo, yo voy aprendiendo, porque como te lo dije hace rato, hay muchas cosas que yo desconozco, pero que a la luz de la palabra es importante traerlas al presente, traerlas a nuestra vida y sobre todo aplicarlas, porque de nada sirve que escudriñemos sin tener una aplicación a nuestra vida, que todo esto cobre sentido, ¿verdad? Porque eso es lo que pretendemos, ¿sí? Sí, y entenderla desde ese punto de vista. Entonces tienes una nueva oportunidad, tienes una nueva vida. Que de eso se trata esta primera festividad, ¿verdad? Entender el significado del sacrificio y por supuesto ser agradecidos con el Eterno, ¿verdad? Es correcto. Por permitirnos, entonces, y es algo que viene por delante, que es lo que anhelamos como pueblo del Eterno, ¿no? Anhelar la liberación. Ahora sí viene la liberación de este mundo, de este cuerpo físico, de este cuerpo que día con día se va envejeciendo, va en decadencia. Y de este sistema. Y de este sistema, por supuesto. Yo creo que hablando del sistema, esto nos da para hay una serie entera, ¿no? Es general. Sí, por supuesto. General y total. Por supuesto. Por eso bueno, lo que tú mencionabas hace rato, yo creo que no es del todo correcto emplear la palabra mundo, ¿verdad? A referirnos a los que están alejados de los caminos del Eterno, porque aún pertenecemos, y aún quieras o no, somos del pueblo del Eterno, pero aún estamos en este mundo, aún inclusive estamos dentro de este sistema, y entonces yo creo que de ahí es donde viene Pesa a la anunciación que viene más por delante, ¿verdad? Cuando venga el Eterno nos liberará de este sistema para poder tomar posesión de lo que el Eterno ha preparado para nosotros. Es correcto. Entonces la invitación es de que tomemos esta festividad, la vivamos y vivamos una vida de teshuvá, de arrepentimiento, de fe, de emuná, poder entender que el sacrificio de Yeshua no es ni ha sido en vano y que ese sacrificio transforma, ese sacrificio trae libertad, ese sacrificio trae sanidad, liberación y sobre todo una nueva oportunidad de vida. Pues Juan, la verdad te agradezco, ¿verdad? Por compartir, sobre todo tu tiempo, por hacer ese espacio y poder alimentarnos, poder compartirnos de lo que el Eterno a ti te ha regalado. La verdad yo particularmente te lo agradezco, así como supongo que quienes nos ven también te lo agradecen, pero así como yo te hago las preguntas, vuelvo a hacer la invitación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanlo ahí en los comentarios y en la próxima emisión estaremos contestando, ¿verdad? Si se puede. Yo sé que sí se puede, ¿verdad? Sí. Entonces claro, estaríamos contestando esas preguntas para que de modo también quede mucho más entendible esto, de que es incluso la primera festividad y algo que mencionaste también, que más adelante estaremos explicando o estarás explicando a detalle el significado de cada elemento. Entonces, pues yo de mi parte te agradezco, Juan, por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. No, agradecerle a quienes nos escuchan, ¿verdad? Y bendecir su vida abundantemente y que sea para su edificación personal, para su edificación familiar y por qué no también a nivel
como estamos acostumbrados a decir, ¿no? Congregacional, ¿no? A nivel de comunidad. Y esto es algo que lo hacemos con mucho gusto y que para nosotros también es una bendición enorme. Gracias. Pues nos despedimos de esta emisión y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. La próxima semana estaremos subiendo una nueva cápsula, dándole continuidad a esta serie que es las fiestas del Mesías. La próxima semana, ¿qué tema estarías compartiendo con nosotros? Creo que vamos a hablar sobre la segunda, que es panes sin levadura o Hat HaMatzah, que viene de la mano con Pesaj y que también tiene el mismo significado histórico, cómo se cumple en la vida del Mesías y cómo se aplica a nuestra vida personal. Pues bien, no se pierda esa emisión, estaremos pendientes, ¿verdad? Y estaremos de nueva cuenta con ustedes en una próxima emisión. Pues les saludamos y les agradecemos por el tiempo y el espacio que nos han destinado. Gracias. Hasta luego. Hasta